Buen día, iglesia. ¿Cómo están? ¿Bien? Me alegra saludarlos a todos y saber que Dios nos acompaña y nos reunimos cada uno de nosotros un día perfecto para estar en la presencia del Señor alabándole y bendiciéndole. Y bueno, así como Dios quiere a su pueblo unido, yo quiero que se pueda iniciar este servicio dándole gracias a Dios, recibiendo el grupo de alabanza y dar un mensaje pequeñito también para que podamos nutrir nuestra alma de la palabra del Señor. Compartiendo la palabra en mi devocional en 1 Samuel capítulo 8, el Señor tenía una comunión con Samuel muy íntima porque él estuvo en el templo por varios tiempo, mas los hijos de él no tuvieron ese comportamiento que él tuvo, pero el pueblo pedía un rey. Y en la manera que ellos lo pedían, a Dios no le agradó tanto. Pero el Señor sí le decía a Samuel que escuchara al pueblo y que les iba a colocar un rey, pero no como ellos querían, sino como Dios lo quería, ¿cierto? Por esas circunstancias el pueblo empezaría a ver situaciones fuertes porque no escuchaban a Samuel, pero sí rechazaban era al Señor. Entonces el mensaje ahorita es para que todos podamos hacer la voluntad del Señor, como lo dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, que la escritura del Señor es inspirada por Él y para que cada uno de nosotros podamos ser buenos obreros en la tarea del Señor. Amén. Entonces les invito para que se pueda iniciar este servicio y darle gracias al Señor. Bendiciones. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Qué alegría tenerlos nuevamente reunidos aquí, todos juntos, así sea a través de la pantalla, nos encanta tenerlos. Además, hoy yo creo que es un día especial para adorar, ¿no? Muchas veces no nos encontramos en la mejor disposición, pero sin importar que cuando adoremos, eh, hay algo que va a pasar. Es nuestra mejor arma. No sé cómo más expresarlo. Y hoy lo invito a que se levante, a que se ponga de pie y tome, no sé, algo de distancia con sus familiares o amigos. De pronto está viendo esto con un amigo. No para que se aleje de ellos, no para que se vaya a otro lado a escuchar la alabanza, no. Sino que para que en un espacio todos juntos puedan alabar más cómodamente, ¿no? Muchas veces me pasan, no sé si ustedes, que están así como saltando, es como, hey, no invada mi espacio, quiero más libertad para saltar. y ahí donde usted está, con sus ojos cerrados y con sus manos al cielo, sin importar lo que esté pasando, sin importar lo que venga, hoy lo invito a que cante esto conmigo. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. ¿Están listos? ¡Va! Vamos, dígale. Te encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús, fue la cruz. En ella encontré a Jesús, me diste
tu vida. Yo volví a nacer y ahora yo te cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en una oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús, en la cruz. En ella encontré a Jesús, me diste tu vida. Yo volví a nacer y ahora yo te cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Vamos, levante sus manos y exalte su nombre. Agradezca. Gracias, papá. Gracias, Jesús, porque fuiste la luz que rompió nuestra oscuridad. ¿Están listos? 1, 2, 3, ¡arriba! Dígame, eres todo. Y eres todo para mí. Dueño de mi vida y mi alabanza. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Vamos fuerte. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Gracias, Dios, porque hoy hasta mi último suspiro va dedicado a ti, va dedicado a mi Rey. Gracias, Padre. Vamos, dele gracias allá donde usted está. Encuéntrame en el río, de rodillas estaré, pues voy contra corriente y allí te esperaré. Queremos ver las rosas, espinas no sentir, y sin pagar un precio, coronas recibir. Y encuéntrame en el río, allí estaré,
Postrado ante ti me entregaré, y aunque no te vea y solo esté, encuéntrame en el río, allí estaré. Iglesia, ahí en sus casas, adórelo a Él. Dígale gracias, Dios, porque aunque voy en contra de muchas cosas, Dios, aunque no entiendo otras, sé que tú estás conmigo, Señor. Sé que tú me vas a encontrar y me vas a dar nuevas fuerzas. Encuéntrame en el río, de rodillas estaré, pues voy contra corriente, y allí te esperaré. No creí que yo sufriera, no creí que habría dolor. Si en el valle hay bendiciones, te esperaré, Señor. Y encuéntrame en el río, allí estaré. Postrado ante ti me entregaré, y aunque no te vea y solo esté, encuéntrame en el río, allí estaré. Encuéntrame en el río, allí estaré. Postrado ante ti me entregaré, y aunque no te vea y solo esté, encuéntrame en el río, allí estaré. La 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 la. Ahí estaré. Jesús, te queremos decir, Señor, que vamos a estar allí, Señor, en contra de ese río, yendo en contra de la corriente, Señor, soportando a veces muchas cosas que no entendemos por qué nos pasan, Dios. Pero hoy vamos a estar adorándote, Señor, porque sabemos que tú vas a venir a nuestro encuentro, Dios, que sabemos que tú vas a estar ahí. Te damos muchísimas gracias, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Iglesia, muchísimas gracias por acompañarnos, por adorar con nosotros desde sus casas. Y nada, bueno, los dejamos con el mensaje de nuestro pastor. Sabemos que va a hacerte mucha bendición. Y bueno, nos vemos en el próximo domingo. Hasta luego, iglesia. Iglesia, amigos, muy buenos días. Qué bueno estar nuevamente a través de este medio para llevar una palabra de Dios a tu casa, a tu hogar, a tu vida. Como siempre, yo le oro a Dios para que Él le haga de mí ese instrumento para bendecir tu vida y la de tu familia en esta mañana. La verdad que doy gracias a Dios por estar nuevamente en este lugar. Hace 8 días había mucha incertidumbre, pero aquí estamos nuevamente disfrutando de este tiempo, disfrutando de este lugar y conociendo que hay un compromiso con Dios por delante. Entonces, hoy quiero hablarte, como lo decía hace 8 días, de no tengas miedo. No tengas miedo. Hay muchas situaciones que generan miedo en nosotros. El estar sin empleo,
la misma situación que estamos viviendo ahorita con el COVID, ¿sí? La pandemia, muchas situaciones que en nosotros generan mucho miedo, un diagnóstico médico, generan mucho miedo, pero yo encuentro en la palabra de Dios versículos o pasajes que nos dan aliento a continuar y a que pongamos nuestra confianza en Él. Y sobre eso quiero ministrar en esta mañana. Por eso ahí donde tú estás, quiero que vayamos un momento a la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Recuerda, yo uso la Nueva Traducción Viviente. Dice allí la palabra de Dios. Sean fuertes y valientes. No tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Cuando yo leo estos dos versículos, encuentro de Dios una promesa para ti, para mí, para la iglesia, para todo aquel que está conectado, ¿sí? Este es un tiempo de ser fuertes y valientes, ¿sí? No es tiempo de desalentarnos, desanimarnos, sino poner nuestra confianza en Dios. Sabemos que estamos enfrentando una situación muy difícil. Aquí habla de un rey poderoso. Hoy hablamos de una enfermedad que está causando muchos estragos. Dicen, no se desalienten por causa del rey de Asiria. Si Dios mandara a escribir esto hoy, decía, no se desalienten por causa del COVID-19. Entonces, esa es la parte, o sea, Dios nos está diciendo, es cierto, es una enfermedad que está haciendo muchos estragos. No solamente en el área de salud, en el área familiar. Esta semana teníamos reunión de pastores y son muchas las familias que han tenido que despedir a sus miembros sin estar cerca, simplemente por un video, simplemente por una foto, porque estamos en un tiempo muy difícil, desempleo. La violencia intrafamiliar, según las estadísticas, ha aumentado en un 174%. Entonces, es algo que está haciendo estragos en la economía, en el empleo, en la familia, en todo. Pero Dios nos dice, ¿sí? Dios nos dice en su palabra que no tengamos miedo ni nos desalentemos, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. O sea, nuestro Dios está en nuestro lado y es un poder mucho más grande que el que tiene el COVID o todo lo que está haciendo el COVID. Y esa es la palabra que Dios nos está dando en esta mañana. No tengas miedo. Y dice el versículo 8, lo voy a leer nuevamente. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Y esa es la promesa de Dios, ¿sí? O sea, el COVID podrá hacer muchos estragos en la economía, en la parte familiar, en todo lo que tú quieras, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Él está allí para ayudarnos, para pelear nuestras batallas. Y ten la plena seguridad que al final de todo esto, tú y yo vamos a salir victoriosos, ¿sí? Vamos a salir victoriosos, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado, que nos va a dar la victoria en todas las áreas, en el empleo, en la economía, en el ámbito familiar, en todas las áreas, ese Dios nos va a dar la victoria. Entonces, yo quiero que te repitas, o sea, que tengas muy claro, o sea, el que está contigo es más poderoso, el que está conmigo es más poderoso que el COVID-19. Y esa es la certeza que yo quiero que tú tengas en esta mañana. Tenemos la ayuda de un Dios todopoderoso, de Jehová Shaddai. Luego voy a la palabra de Dios, a Deuteronomio 31:6. Dice allí la palabra de Dios. Así que sé fuerte y valiente, nuevamente, así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos,
porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Entonces, aquí vuelve nuevamente el Señor y dice, no tengas miedo, no sientas pánico. Y muchas veces hay situaciones o noticias que generan pánico o mucho temor en nuestra vida. Hace 8 días que venía aquí a la iglesia, ¿sí? Yo le decía humanamente al Señor, Señor, hay muchas cosas por hacer. Todavía tengo muchas cosas pendientes, pero si es tu tiempo, así. Pero eso no quiere decir que no genera un temor en mí, como hombre, como hombre. Y eso es lo que Dios dice, no tengas miedo, ni sientas pánico, ¿sí? Pero ¿por qué no debemos sentir miedo ni sentir pánico? Porque Él lo dice, porque yo voy delante de ti. Y esa es la promesa que Dios nos está dando, o sea, Él va delante de ti, no solamente en la situación del COVID, en la situación que tú estés viviendo, Dios va delante de ti, o sea, el que va delante es el que está haciendo frente, el que está poniendo el pecho, el que está quitando todo obstáculo, y Dios te dice en esta mañana, yo voy delante de ti. Dile al que está a tu lado, Dios va delante tuyo, Dios va delante tuyo, o sea, Dios va delante de nosotros, Él va peleando, Él va abriendo el camino, el que va adelante, cuando yo voy a la selva amazónica es el que lleva la macheta y el que va abriendo caminos, el que va despejando, quitando obstáculos. Incluso muchas veces cuando pasábamos quebradas, ellos cortaban un palo varios palos para hacer un puente y yo pudiera pasar. O sea, el que va adelante es el que va allanando el camino, el que va preparando el camino para que nosotros no encontremos ningún obstáculo. Y eso es lo que Dios está diciendo en esta mañana. Yo voy delante tuyo, yo voy delante de ti. Y algo más dice, y no te fallaré. Quizás los que están a nuestro alrededor nos pueden fallar, pero Dios te promete no fallarte ni abandonarte. Dios me promete no fallarme ni abandonarme. Y esa es la promesa que Dios nos da esta mañana. No te fallaré ni te abandonaré. Y ten la plena certeza, o sea, apropiate de eso. O sea, tengo un Dios que no me va a fallar. Tengo un Dios que no me va a abandonar. Y tengo un Dios que va delante mío. Yo buscaba en el diccionario qué significa pánico, porque dice el Señor, no sientas miedo ni sientas pánico. Y dice el diccionario pánico, miedo muy intenso y manifiesto, especialmente que sobrecoge repentinamente a un colectivo en situación de peligro. Y esto lo he vivido quizás una vez, un pánico intenso. Y fue nuestra emergencia aérea. Recuerdo esa vez iba con el publicista a hacer un trabajo en Medellín y allí en Río Negro tuvimos una emergencia aérea. Yo creo que en el primer intento no hubo esa zozobra, pero ya cuando fue el segundo, el tercer intento, en la aeronave hubo un pánico, o sea, un miedo muy intenso, un miedo muy intenso, un miedo muy intenso. Pero dentro de todo ese miedo intenso, en mí había una tranquilidad. Eso era un domingo. Y yo recuerdo que terminando el servicio, le pedí el favor a mi hermano Arquímedes Sánchez que orara por mí. Nunca lo había hecho, porque pues, los viajes son rutinarios, toda la parte. Pero esa vez le dije, hermano Arquímedes, venga aquí, ore por mí, para que Dios me bendiga, para que Dios me guarde. Y esa oración yo la tenía presente, o sea, esa oración que el hermano Arquímedes hizo aquí en la iglesia, yo la tenía presente. Y en eso no había pánico, no había temor, simplemente había una tranquilidad, una paz que no podía explicar, mientras alrededor había zozobra, pánico, un miedo muy intenso. ¿Y por qué no debemos sentir pánico? Porque la oración que hacía el hermano Arquímedes es, Dios va contigo, Dios te va a guardar. Y eso es lo que nos promete aquí, o sea, Dios va contigo, Él va delante de ti, va a quitar todo obstáculo, todo aquello que esté interrumpiendo, todo aquello que impedía que este avión aterrizara, Dios iba a ir allí para dar la sabiduría al capitán y a los auxiliares de vuelo para tener un aterrizaje, ¿sí? Y dice, y no te fallaré ni te abandonaré. Tenemos un Dios que no nos falla ni nos va a abandonar en ninguna situación. En una emergencia aérea, en una situación económica,
en una situación de salud. No te va a fallar. Esta semana oraba por el cumpleaños de una pastora. Cuando yo la llamo, ella me da una noticia triste. Su mami está hospitalizada con una neumonía, riesgo de COVID. Y lo único que le dije a Dios, lo único que le dije yo a ella, vamos a orar a Dios y no tengas miedo. Yo ya tenía esta predicación preparada, yo le decía, no tengas miedo. Simplemente vamos a confiar en un Dios que no nos falla. Y vamos a pedirle a Dios, ¿sí? Que te conceda un regalo de cumpleaños. O sea, que Dios dé la victoria sobre esta enfermedad. Oré por ella, la bendije. A las 2 de la tarde el esposo, el pastor Eduardo, me llamó y me dijo, pastor, mi suegra sale a las 4 de la clínica. Ese es nuestro Dios, o sea, ese es nuestro Dios, un Dios que no nos falla, un Dios que no nos abandona, un Dios que va delante de nosotros, un Dios que nos complace. Ese es nuestro Dios y esa es la seguridad que yo quiero que tú tengas en esta mañana. Dios va delante tuyo y el que va delante quita todos los obstáculos y allana el camino para que tú puedas pasar y yo pueda pasar. Y ese es el Dios que va con nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Ahora quiero que vayas un momento, por favor, a Números 21:34. Números 21:34. Dice ahí la palabra de Dios. El Señor le dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque yo te lo he entregado junto con toda su gente y su tierra. Haz con él lo mismo que hiciste con Sehón, rey de los amorreos, que gobernó en Hesbón. Cuando yo leía este versículo, Dios me decía, nunca olvides lo que yo he hecho por ti. Si yo vengo hace 8 días y decía, recuerda que yo te operé una pierna, recuerda que yo sané tu columna, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Y ese Dios que ha orado una y otra vez por ti, ese Dios seguirá obrando y te va a dar la victoria en la situación que tú estés viviendo hoy. ¿Sí? Haz con él lo mismo. O sea, eso que Dios obró, Dios lo va a hacer nuevamente en tu vida. Ese Dios que me sanó, nuevamente va a traer sanidad. Ese Dios que te dio provisión, nuevamente te va a dar provisión. Ese Dios que te guardó, nuevamente te va a guardar. Y aquí yo comparto un testimonio de la pastora Patricia. La pastora Patricia, en la vereda de Piedepeña, ¿sí?, soportó la caída de 2 rayos. 2 rayos, o sea, soportó, Dios la guardó en 2 descargas eléctricas. Todo lo que había a su alrededor murió, menos ella. Dios la guardó. Y entraba al doctor Google y le preguntaba. Y mire lo que dice el doctor Google en cuanto al rayo. Se calcula que cada rayo mide unos 5 kilómetros de longitud por solo 1 centímetro de anchura, o sea, 5 de longitud por 1 centímetro de anchura, y descarga 100 millones de voltios. O sea, en una descarga de un rayo hay 100 millones de voltios. Y para que un ser humano muera, se necesita de 200 y 250 voltios aproximadamente. Y un rayo descarga 100 millones de voltios. Y Dios la guardó, no solamente una vez, sino 2 veces. Por eso nuestra misión la conocemos como la pastora para rayos. Ella tuvo un riesgo de cáncer. Recuerdo cuando llegó aquí a Bogotá, ella venía con mucha incertidumbre. Y me acerqué y lo que le dije fue lo siguiente. Pastora, usted debe tener la certeza que ese Dios que la ha librado 2 veces de un rayo, tiene el poder para sacarla en victoria sobre este cáncer. Y eso es lo que Dios nos dice aquí, o sea, no olvides lo que yo te he hecho, no olvides la forma como he obrado por ti en ocasiones anteriores. Y ese Dios está con nosotros, ese Dios está con nosotros para darnos la victoria sobre cualquier situación. Y así fue, ella fue al examen, a la biopsia y salió negativo. Entonces nosotros no podemos olvidar
No podemos olvidar las veces que Dios nos ha dado la victoria. Cuando David se enfrentó a Goliat, él recordó las veces que Dios les había dado la victoria con los animales, con el león, con el lobo, con todos los animales que atacaban sus ovejas. Lo mismo debemos tener nosotros certeza de que ese Dios que me sacó una vez, vuelve otra vez y me libra. Que ese Dios que me proveyó una vez, vuelve y me provee. Que ese Dios que me sanó una vez, vuelve y me sana. Que ese Dios que me protegió una vez de un accidente aéreo, siempre estará protegiéndome. Ese es nuestro Dios. No podemos olvidar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. No tenemos que tener miedo. Ese Dios que me ha guardado muchas veces me está guardando hoy. Ese Dios que te ha guardado muchas veces te está guardando hoy. Ese Dios que te ha dado la victoria sobre muchas situaciones en tu vida, te dará la victoria sobre lo que tú estás pasando hoy. Entonces tenemos que tener esa memoria, tenemos que ser históricos en la fe. Una fe histórica, o sea, recordar las veces que Dios nos ha librado, porque Él sigue siendo el mismo. Yo hablaba de hace 15 días, la inmutabilidad de Dios, Él no cambia. Hebreos 13:8 lo dice, o sea, ese Dios, ese Señor Jesús que estuvo con los discípulos, es el mismo Señor Jesús que está con nosotros hoy. Ese Señor Jesús que llevó en sus llagas todas sus enfermedades, también llevó el COVID. Y esa siempre es mi oración, o sea, esa es mi certeza. No podemos olvidar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. No podemos olvidar las cosas que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Ese Dios que operó mi pierna es el mismo Dios que me libra de cualquier situación de salud. Ese Dios que te libró a ti sobre cualquier circunstancia en tu vida, ese mismo Dios te estará librando y te estará guardando hasta el último día de tu vida. Y esa es lo que yo quiero dejarte muy claro en esta mañana. No olvides todo lo que Dios ha hecho por ti. No olvides las veces que Dios ha obrado en tu vida, en todas las áreas de tu vida. No hablamos solamente en salud, en economía, en protección, en todo lo que Dios ha hecho, Él seguirá obrando. Su mano no se ha cortado. Y siempre lo digo, Dios hace las cosas perfectas. Nuestro Dios hace las cosas perfectas. Esta semana en nuestra oración con los pastores, el pastor Juan Carlos Medellín hacía esta observación jocosamente. Y él decía, porque tenía una situación, y decía, yo quiero que ese Dios que bendice al pastor Itamar me bendiga a mí. Su esposa fue operada, le fue quitado el ovario derecho. Y al día siguiente, ella fue a una ecografía. Y cuando le hacían la ecografía, le preguntaban cuál fue el ovario que le quitaron. Y ella dice, fue el derecho. Dice, pues no, aquí aparecen los dos. O sea, no hay ningún ovario que a usted le hayan quitado. Él lo declaró. Y yo se lo decía en la tiempo de oración. Es que el Dios que yo predico es el mismo Dios que tú predicas. Y ten la plena seguridad que lo que Dios hace en mi vida, también lo hace en tu vida, porque somos hijos de Dios. Y esa es la certeza que yo quiero dejarte en esta mañana. No olvides lo que Dios ha hecho en tu vida. Tenlo presente, porque Dios te va a dar la victoria sobre la situación que tú estés viviendo hoy. Ten esa certeza, esa seguridad, que Dios te va a dar la victoria sobre la situación que tú estés viviendo hoy. Ahora quiero que vayamos un momento al libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 43. Recuerda, Nueva Traducción Viviente. Isaías 43, del 1 al 3. Dice allí la palabra de Dios. Isaías 43, del 1 al 3. Dice, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por río de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, porque yo soy el Señor tu Dios,
el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad, en tu lugar di a Etiopía y a Seba. Y quiero que miremos estos versículos, estos 3 versículos, y nos apropiemos de ellos. Y voy a pedirle favor a Nico que allí coloque mi nombre, donde dice Jacob Israel. Isaías 43, 1, dice, pero ahora, oh Itamar, escucha al Señor quien te creó. O sea, eso es un mensaje, me lo estoy apropiando, apropiate de él. Es un mensaje para ti. ¿Quién lo está dando? Tu Creador. ¿Quién lo está dando? Tu Dios. ¿Quién lo está dando? El Todopoderoso. ¿Quién lo está dando? Es el Señor que tiene el poder para obrar en tu vida hoy. ¿Sí? Pero ahora, oh Itamar, escucha al Señor quien te creó. Oh Itamar, el que te formó. Vuelvemente y lo dice, o sea, no te lo está diciendo cualquiera, te lo está diciendo Dios, el que te creó, el que te formó. ¿Qué te dice? No tengas miedo. Nuevamente nos lo dice, no debe haber miedo. ¿Por qué no debe haber miedo? Y él lo dice allí. Porque yo he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. O sea, somos propiedad de Dios. Y Dios nos cuida, o sea, Dios no nos va a abandonar, Dios no nos va a fallar, Dios está allí, Dios va delante nuestro. O sea, ahí en la parte, y Él nos está diciendo, es que no te lo está diciendo cualquiera, te lo está diciendo nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Sí, el que pagó por ti, o sea, el que fue a una cruz, Él te lo está diciendo. Él te lo está diciendo, el que te creó, el que te formó, el que te llamó, si eres pastor o líder de la iglesia. Él nos está dando esta palabra, es una palabra personal, apropiate de ella, apropiate de ella. La he leído en varias ocasiones y yo digo, Señor, esa palabra es para mí, es una palabra rema, es una palabra que yo necesito, Señor. Yo soy tu propiedad, yo soy tu siervo, yo soy tu barro, yo soy tu oveja. Y esa es la parte. Pero ¿cuál es la promesa que Dios nos da aquí? Dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Y yo leía esto y decía, Señor, esto es como navegar por el río Amazonas. Hay sitios, según me dicen allá los nativos, donde hay una profundidad hasta entre 60 y 80 metros de profundidad. Y eso es lo que nos dice, o sea, cuando tú pases por aguas profundas, yo estaré contigo. O sea, no nos vamos a ahogar, no nos vamos a voltear, no vamos a naufragar. O sea, muchas veces tenemos que navegar en esas aguas profundas. No sé cuánto tiempo tú llevas navegando en una situación de economía. No sé cuánto tiempo tú llevas navegando en una situación de salud. No sé cuánto tiempo tú llevas navegando en una situación emocional. Pero lo que Dios nos dice hoy es, Él está contigo, Él está contigo. Él está contigo allí, Él está contigo. ¿Sí? O sea, Él está con nosotros. Y vuelve y nos dice, yo estoy contigo. Dice, cuando pases por río de dificultad, no te ahogarás. O sea, y es claro, Dios no va a permitir que nosotros nos ahoguemos. No nos está excluyendo de la dificultad. Dice, ustedes la van a pasar, pero no nos vamos a ahogar. Y esa es la promesa que Dios nos da en esta mañana. Vamos a pasar por aguas profundas, vamos a pasar por ríos de dificultad, pero Dios nos promete que estará con nosotros. Dios nos promete que no nos vamos a ahogar. Y el Dios nuestro es un Dios veraz, el Dios nuestro es un Dios que habla verdad, el Dios nuestro es un Dios que no miente. Y esa es la certeza que tú y yo debemos tener. Dice, cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, las llamas no te consumirán. Vuelve y lo dice, o sea, vamos a pasar por el fuego. ¿Para qué es el fuego? Para purificar. Él no nos va a excluir, dice, cuando pases, o sea, está diciendo, vas a pasar, tú y yo vamos a pasar por ese fuego, en algún tipo de situación. Pero ¿para qué es el fuego? El fuego es para purificar. El oro es pasado varias veces por el fuego. ¿Para qué? Para quitar impurezas. Y entre más veces seas pasado por el fuego, más puro es porque menos impurezas tiene. Entre más veces tú y yo seamos pasados por el fuego, más nos vamos a parecer a nuestro Señor Jesucristo. Pero Él nos promete, no nos vamos a quemar, no nos va a consumir.
esto no nos va a traer derrota, porque tenemos un Dios que nos va a dar la victoria. Tenemos un Dios que nos va a dar la victoria sobre cualquier situación que nosotros estemos viviendo. No conozco cuál sea tu situación. Y quizás estamos en una parte, ¿sí? Pero tenemos la promesa de Dios que no vamos a ser consumidos, que Él está con nosotros, que Él nos va a sacar en victoria porque somos su pertenencia, porque somos sus hijos, porque somos su familia, porque somos su iglesia. Porque somos su iglesia. Y por amor Él vino a una cruz. Por amor Él vino a una cruz. Entonces no tengamos miedo porque tenemos de parte nuestra al Todopoderoso. No sé, vuelvo y lo digo, cuánto tiempo tú lleves navegando por aguas profundas. No sé, pero yo sí te puedo dar una promesa de parte de Dios. Dios está contigo y Dios no va a permitir que tú te ahogues. Dios te va a dar la salida. Dios te va a dar la salida que tú y yo necesitamos. Dios nos va a dar la salida. Repítelo allí donde tú estás. Dios me va a dar la salida sobre la situación que yo estoy viviendo. Dios me va a dar la salida sobre la situación que yo estoy viviendo. Llevo muchos años navegando en estas aguas profundas, pero Dios me va a dar la salida. Ahora quiero que vayamos al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Y voy a leer desde el versículo 21. Dice ahí la palabra de Dios. Marcos capítulo 5, versículo 21. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Cuando yo voy a Dios, yo debo hacerlo con fe. Este Jairo viene a Jesús, pero viene con la certeza y la seguridad de que Dios tiene el poder para traer sanidad sobre su hija. Y así muchas veces nosotros nos acercamos a Él con la fe y la certeza de que Dios tiene el poder para obrar en la situación que estemos viviendo. Y si tú no lo has hecho, por favor, cada vez que tú ores, tú tienes que tener la certeza que a ese Dios que oramos, Él tiene el poder para traer sanidad, Él tiene el poder para traer abundancia en tu economía, Él tiene el poder para sanar tu vida emocional, Él tiene el poder para sanar toda área de nuestra vida. Él tiene el poder. Y eso es lo que el Señor Jesús. Hemos orado, hemos estado en 2 vigilias, una local y una nacional. Y en esta semana, fin de semana, orábamos en la vigilia y nos reportaban cómo se redujo aquí en la ciudad de Bogotá la ocupación de la UCI. O sea, en el reporte que me pasaban decía que el 82% entraba a las páginas oficiales de la Secretaría y decía que el 84%, pero se redujo. Nuestra oración tiene poder, o sea, tenemos que tener la certeza que si nosotros oramos sobre cualquier situación, el COVID está haciendo estragos, pero el Dios que está con nosotros es más poderoso que un COVID. No sé qué está haciendo estragos en tu vida, pero el Dios que está contigo es más poderoso. Dios es tu pastor y si tú tienes esa certeza, Él te va a proveer todo lo que tú necesitas. Estamos en el 23, Marcos 5, 23. Vamos a saltar al 35. Dice allí: mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Solo
ten fe. No tengas miedo. Y esa es la parte con la cual quiero terminar esta mañana. O sea, en nosotros no debe haber miedo. Solo debemos tener fe. Solo debemos tener fe. Sigo leyendo. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Muchas veces nosotros nos acercamos a Jesús, oramos con fervor, oramos con fe, oramos con la certeza que Él tiene el poder, pero la situación se pone más crítica. La situación se pone más crítica, ¿sí? Pero ¿qué es lo que el Señor Jesús nos dice en esta mañana? Y le dijo a Itamar, no tengas miedo. Solo ten fe. ¿Sí? Nico, coloca tu nombre allí, por favor. Coloca tu nombre allí en ese versículo 36. Y dice así, Jesús oyó lo que decían y le dijo a Nicolás, no tengas miedo, solo ten fe. Y así, coloca tu nombre. Y eso es lo que nos dice el Señor Jesús en esta mañana. En nosotros no debe haber temor. Solo debe haber fe. Yo he venido testificando de lo que Dios hizo en la vida de Nijiret, pero quiero hoy testificar con base en este pasaje. La niña entra a una clínica en Cali con un problema en sus defensas, en toda la parte. Estuvo un mes hospitalizada y le fue diagnosticado leucemia. Lo que los médicos diagnostican es que ella no va a aguantar el procedimiento. O sea, que ella no aguanta el procedimiento, le dan un corto lapso de vida, no le dan muchas esperanzas a sus padres, en ellos hay desespero, toda la parte, pero ellos como Jairo van al Señor Jesús y tienen la certeza de que si Él obra, ¿sí?, la niña va a ser sana y va a vivir. Y oramos como iglesia, oramos como familia, oramos por la sanidad de Nijiret. Pero ¿qué pasa? Después de estar en un mes en la clínica, ella es contagiada con COVID. Entonces, ahora el dictamen médico es mucho más precavido. Una persona con leucemia se le bajan las defensas, se bajan las plaquetas y no va a soportar un COVID. Y bajo esto lo que le dicen, o sea, no hay esperanza, no hay nada que hacer. Aquí simplemente es prepararnos porque la niña va a morir. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos dicen, ¿sí? Eso es lo que muchas veces nos desalientan, ¿no? Esos son los parapléjicos espirituales. Alrededor nuestro hay muchos parapléjicos. Oramos a Dios. La situación sí que se pone más crítica y nosotros no le creemos. Pero ¿qué fue lo que el Señor Jesús dijo? No debemos tener miedo. Solo debemos tener fe. Dios la sacó del COVID. Y estando en la sala de COVID, sus plaquetas aumentaron. Los médicos aún hoy nos explican de cómo se dio esto. De hecho, han querido inculcarle o han querido dar otro diagnóstico, que la niña entró con COVID y simplemente hubo unos síntomas de leucemia. Eso no es así, le decía la mamá al médico. No, señor, mi hija entró aquí a la clínica con leucemia y aquí se contagió de COVID y Dios la sanó del COVID y Dios la sanó de leucemia.
Y eso es lo que tenemos, o sea, se pone más crítico. ¿Por qué? ¿Por qué más crítico? Su niña entra a una sala de COVID, ella se contagia, ella tiene que aislarse, su niña sola en una clínica, o sea, como padres, como madre, eso debería ser muy crítico para ella. Pero ella tenía su confianza puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y al final, como los padres, ¿sí? Como Jairo y su esposa, vieron cómo Dios levantaba a su niña de la muerte. Y asimismo, Carlos y Carmenza vieron cómo Dios levantó a Niyiré de la muerte. Ese es nuestro Dios. No tengamos miedo, solo debemos tener fe, porque el Dios que tú tienes, el Dios que yo tengo, el Dios que yo predico, el Dios que tú escuchas, el Dios que tú adoras, es un Dios todopoderoso y tiene el poder para orar sobre cualquier situación que tú estés clamándole a Él. Pero quizás en el transcurso del tiempo la situación se vuelve más crítica. Jairo llegó a Jesús, su niña no estaba muerta. En este pasaje dice, mi hija se está muriendo, por favor ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Pero lo alcanzan y le dicen, ¿sí? Tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Y eso pasa muchas veces en nosotros. Oramos y la situación se pone más crítica. Pero el Señor Jesús nos dice hoy, no tengas miedo, solo ten fe. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que nos promete ir delante nuestro, un Dios que nos promete no fallarnos, un Dios que está dispuesto a darnos la victoria sobre cualquier situación, un Dios que está dispuesto a pelear, un Dios que es más poderoso que la situación que tú y yo estamos viviendo hoy, porque eso es lo que Él nos dice allí. Eso es lo que Él nos dice, ¿sí? Dice, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado, y ese es el poder de nuestro Dios. Hay un poder mucho más grande de nuestro lado. No tengas miedo, solo ten fe. Y vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar para que Dios coloque en nosotros esa seguridad de que Él tiene el control de absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas. Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Hoy colocamos delante de ti nuestra situación. Coloca delante de Dios tu situación. Colócala allí. Él está allí. Coloca tu salud, tu economía, lo que tú estés viviendo, colócala, pero colócala como Jairo, con fe. Si quieres, arrodíllate allí, colócala con fe. Dile, Señor, hoy coloco delante de ti mi situación. Hoy coloco delante de ti, Señor, mi economía. Hoy coloco delante de ti, Señor, mi salud, Señor, ese diagnóstico que han dado, Señor. Hoy coloco delante de ti mi situación emocional, Señor, con la certeza de que tú estás delante mío. Y que tú, Señor, vas a quitar todo obstáculo y que tú me vas a bendecir, Señor. Que tú me vas a bendecir, Señor. Yo sé que tú no me abandonarás y yo sé que tú no me fallarás y que tú, Señor, vas a traer la bendición, esa bendición que yo necesito, Señor. Padre, quita de mí todo temor. Quizá lo que esté viviendo, Señor, ha generado pánico en mí, Señor. Pero hoy te pido, Señor, quita de mí todo temor, todo pánico. Y, Señor, dame la certeza de que tú estás allí. Dame esa seguridad, Señor, porque humanamente, Señor, a veces mis emociones, mis sentimientos me fallan, Señor. Dame esa seguridad de que tú estás allí, Señor. Quita de mí todo el temor, Señor. Aumenta mi fe, Señor. Quita, Señor, ese temor y aumenta mi fe, Dios. Porque sé que estando contigo, Señor, yo voy a ver la victoria sobre esta situación que yo esté viviendo, Señor. Padre, muchas gracias. Señor Jesús, muchísimas gracias por tu obra en la cruz.
porque yo hoy me puedo beneficiar de ella, Señor. Hoy yo puedo declarar que toda situación, Señor, que yo esté viviendo, voy a ser victorioso porque tú pagaste el precio por mí, Señor. Señor, tú nos formaste, tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Somos tuyos, somos tu pertenencia, Señor, y tú cuida de nosotros hasta el último día de nuestra vida, Dios. Padre Celestial, muchas gracias. Bendice, Señor, bendice mi vida, bendice mi familia, Señor. Bendice esta situación, Señor. Danos la victoria, Señor. Que esta situación no me ahogue, Señor. Que esta situación no me queme, Señor. Sino que yo pueda salir, que yo pueda ver la bendición y la salida y la bendición tuya en esta situación. Padre, la bendición tuya la declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, iglesia, amigos, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de ingresar nuevamente a sus hogares. Tengamos la confianza de que Dios está obrando un milagro en tu vida. De que Dios está obrando un milagro en tu vida. Y que así como lo vio la pastora Mercedes, que así como lo vio Lina, Dios también lo va a obrar en tu vida y vas a testificar. Un abrazo fuerte. Dios me les bendiga. Bueno, iglesia, espero que les haya parecido bien el servicio, que hayamos recibido cada uno de nosotros esa palabra que necesitamos desde hace tiempo. Pero bueno, diariamente el Señor nos fortalece. Recordémonos cada uno de nosotros, no pasar por alto los grupos contacto, la oración por las noches y el servicio del domingo. Amén. Entonces, para quedar despedidos, Dios los bendiga, que pasen una feliz semana y estamos entre sus brazos. Feliz semana.